toca hablar de un tema bastante álgido, bastante ajeno a lo que mi mentor, don Rafael González Bayar, en mis primeros años de participación en este tema, hace ya más de 22 años, y otros abogados participantes y fundadores de Sedarena nos incubaron y nos enseñaron esa segunda generación de abogados ambientales que surgimos de esa organización tan importante. Mi paso por la Fiscalía Ambiental fue muy interesante. En algún momento mi padre estaba de perito en un juicio en Estados Unidos como experto médico y me tocó dialogar con unos abogados de una firma muy interesante, muy corporativa, a lo cual yo estaba muy lejano y como podrán ver hoy muy cerca. Y me decía, muy interesante que trabajes en una ONG, aprende todo lo que tengas que aprender del derecho ambiental público y después te vas a trabajar el derecho privado. Para mí eso fue como un exorcismo y bueno, pues los caminos nos llevan por la vida y hoy estamos ejerciendo tanto para el sector privado como para el sector público, pero agradezco todo lo aprendido en la Fiscalía y todo lo aprendido en las ONGs. La agenda gris, ¿qué tenemos nosotros que entender? Y cuando hablamos de desarrollo sostenible y escuchando a los magistrados y escuchando la posibilidad que tenemos hoy en nuestro colegio de hablar con la libertad y con la posibilidad de ver estos conceptos, entendamos que me ayudan ahí en la... Bien, entendamos que la agenda gris como tal, y en una definición muy escueta, viene establecido, en todo caso, como la posibilidad de referirnos a la contaminación ambiental e incluir todos aquellos aspectos relacionados con monitoreo, prevención y remediación de la contaminación de agua, aire y suelo. Y si entendemos los que llevamos ya más de 2 décadas de estar trabajando en esto, que el nacimiento del término desarrollo sostenible viene de 1987, en aquel informe de Brundtland, donde luego se acogerá y se asumirá en el principio tercero de la Declaración de Río, una definición que aplica un concepto socioeconómico y que acota como término en inglés el Sustainable Development, utiliza varios factores principales. Uno de ellos, el desarrollo que no afecte sustantivamente los ecosistemas. Un segundo, de paz, igualdad y respeto a los derechos humanos. Y un tercero, de democracia, intrínseco de lo que acabamos de ver en esta exposición de participación ciudadana y de lo que estamos viviendo en nuestro país todos los días en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros barrios, y en donde se está enfilando nuestra democracia. Es importante entender entonces que la necesidad de satisfacer socialmente a la población con alimentación, vestimenta, vivienda, trabajo y en sí alejados de una pobreza, el mundo estaría encaminado a la búsqueda y desarrollo ecológico y humanitario. Son estos conceptos iniciales de allá de 1992 que en resumen nos definen ese desarrollo sostenible o sustentable en un concepto desarrollado relativo al interés público, pero que permite el crecimiento económico. Y eso es importante. Permite el uso de los recursos naturales. Como lo hablaba mi también excompañero de Sedarena de hace más de no sé cuántos años, porque en vez de despeinado yo más bien vengo hoy Franklin con menos pelo, así que estamos parecidos. Y importante entender que estos conceptos de aspectos medioambientales y de socialización nos obligan a hablar entonces de la agenda gris, tema que nadie más ha querido tocar en este Congreso Nacional. ¿Qué entenderíamos entonces por esa definición? El monitoreo, prevención y remediación nos suena mucho a lo que ha evolucionado nuestro derecho ambiental y veamos un poco esta pequeña muestra que les traigo que todos ustedes la conocerán.
una legislación que, según uno de nuestros ponentes recientes de la mesa redonda, podría verse mercantilista. La Ley de Gestión Integral de Residuos es una ley que tan necesitada la tenemos como la Ley del Recurso Hídrico. Si no, pregúntenle a los compañeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, sobre todo, la cantidad de toneladas que se recogen en sus hidroeléctricas aquí en el área metropolitana. Es más, no sé si ustedes han tenido la curiosidad o la posibilidad de una de estas hidroeléctricas en el área metropolitana. Cuando hacemos nuestras auditorías de requisitos legales ambientales, en una de los canales o lo que llamamos más que todo las partes internas de esta planta hidroeléctrica, existen rótulos que dicen precaución, riesgo de metano. Y pues uno como auditor que ya hasta los restaurantes entra y mi esposa me regaña que deje ver la salida de emergencia y el extintor y demás, curiosamente uno pregunta, ¿y a dónde está el metano? ¿A dónde estará el metano en un canal interno de una planta hidroeléctrica? Resulta que es tal la cantidad de heces y contaminantes humanos orgánicos que chocan con violencia en esta casa de máquinas que se produce ese gas e ingresa en los canales internos de la construcción de cemento y concreto de la hidroeléctrica y se mantiene en el ambiente. Vean temas que nuestra legislación verde y nuestra legislación ambiental ni siquiera ha contemplado. Riesgo de metano por trabajar dentro de la hidroeléctrica. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Peligro, no enciendo un cigarro, no enciendo un fósforo. Interesante. Cosas que hemos aprendido con clientes y con empresas tan interesantes como las que están metidas en la generación de electricidad. Igualmente sus reglamentos menores y sus reglamentos anteriores, el 27.000 y el 27.001, tratan de conciliar el manejo de nuestros residuos, pero lo más valioso de esta norma es que nos obliga a ver un tema que nadie quiere ver. Ninguno de nosotros quiere un basurero cerca de su casa. Nosotros como familia hace poco decidimos pasarnos a Atenas, alejarnos de la ciudad, cerca de un bosque. Les aseguro que nadie quiere un relleno sanitario ahí. Nadie quiere un relleno sanitario a la par de sus casas. Pero ¿qué hacemos con las toneladas de basura que generamos todos los días? Debemos clasificarlas, separarlas, identificarlas, coprocesarlas, reutilizarlas, rechazarlas, o debemos decir no, solo el tema de conservación es importante. Y para esto quería citar un poco lo que todos hemos leído estos días en el Estado de la Nación. Y dice el Estado de la Nación: uno de los principales avances de la gestión ambiental del país es la conformación de un vasto sistema de áreas protegidas, que abarca poco más del 26% de la superficie continental y el 3% de la zona marina. Más aún, pese al crecimiento económico y demográfico en los últimos 30 años, la cobertura boscosa aumentó sustancialmente hasta alcanzar el 52,3% del territorio nacional. Muchos que lo cuestionan desde la óptica que se analiza, pero bueno, es lo que dice el Estado de la Nación. Un logro rara vez visto en el mundo, sin embargo Costa Rica tiene una deuda ecológica creciente, que refleja un uso insostenible de sus recursos naturales, aunque en una década, 2002-2012, la huella ecológica forestal bajó un 15%, señal positiva para las políticas verdes de recuperación de bosque. El aumento de la huella de carbono fue del 43.2%. Hizo que la brecha entre la biocapacidad y el ritmo de uso de los recursos parte de la población creciera de un 3 a un 11%. Esto significa que en el 2012 cada costarricense usó un 11% más de los recursos que el territorio puede proveerle. Si entendemos claramente esto, entendemos que esta legislación y sobre todo la última, que para los que se mantienen al día y vigentes en la agenda gris, sabemos que para el 19 de enero entrará en vigencia esta norma. Norma que por primera vez nos va a permitir monitorear el suelo, identificar riesgos de contaminantes y saber si ese desarrollador, empresario, empresa pública, comunidad, asociación de desarrollo que va a adquirir ese terreno, estará adquiriendo un terreno con algunas trazas, residuos o evidentemente con contaminación. Esta es una norma que anteriormente en algunos ejercicios de debido diligenciamiento no teníamos. Hemos tenido que
hacer uso de la normativa de Colombia, de la normativa de Canadá, de la normativa de Holanda, para poder ir a nuestros laboratorios científicos técnicos de alta tecnología que tenemos en Costa Rica, revisar un muestreo de suelos, acreditarlo y con base en esas normas internacionales revisarlo. Para enero del 2014 tendremos estas guías ya en vigencia y funcionamiento. Y guías valiosas desde la óptica del trabajo del desempeño, de la prevención, del monitoreo y del manejo de la contaminación. Al menos para los que trabajamos todos los días en la agenda gris, es una herramienta valiosísima de trabajo de campo. Siendo igualmente importante las normas de conservación que mis colegas y excompañeros ya se han referido y han hecho énfasis tan importante al mismo, quiero rescatar lo que la Ley de Biodiversidad y el reglamento nos señalan como la posibilidad de ir más allá. Según nuestra Sala Constitucional, estamos ante un daño ambiental cuando ya hay un riesgo. Existe jurisprudencia amplia de la Sala para determinarlo de esta forma. Si estamos ante un daño ambiental por solo existir un riesgo, ya deberíamos estar hablando de daño. Y si bien mi idea inicial en la comisión fue traer este tema el día de hoy y discutirlo, creo que es un tema tan grande que deberíamos hacer un congreso solo para hablar de daño ambiental. Porque tenemos, y aquí habrá gente del SINAC que no me dejará mentir, valoraciones del daño en Siquirres, área de piña, a la que me voy a referir ahora para gusto de muchos de los que han citado el tema de la piña, o para disgusto, donde se cobra por una hectárea de bosque afectada 1 millón de colones. Pero si vamos a Papagayo, y es un desarrollador de los muchos que se han hablado esta mañana, esa hectárea de bosque, con los mismos servicios ambientales, puede costar hasta 50 millones de colones. Siéntense por favor con cualquier procurador en sede penal, vayan al Tribunal Ambiental y revisen cualquier expediente y verán que las valoraciones de daño no tienen ningún sentido de proporcionalidad ni racionalidad con los recursos naturales que están siendo afectados. No hablemos de que se lo merece el desarrollador de Guanacaste y no se lo merece el piñero de Siquirres, porque esas serían posiciones subjetivas a las cuales no nos vamos a referir en esta tarde. Es el tema de entender que si tenemos en nuestra legislación suficiente definición ya de lo que es daño o de lo que es contaminante, siendo que la misma Ley Orgánica del Ambiente en sus principios nos establece que quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable conforme lo establezcan las leyes de la República, y en su principio establece que constituye un delito de carácter social, económico, cultural y ético. Inclusive, nuestro reglamento de procedimientos de evaluación de impacto ambiental lo establece como un impacto ambiental negativo, no previsto, no controlado y no planificado. Interesante. Para ir entrando un poquito al tema popular el día de hoy de la piña, ¿cuántas fincas agropecuarias o agroindustriales creen ustedes que Setena ha evaluado en toda su historia antes de la piña? ¿Cuántos cultivos han tenido viabilidad ambiental antes de la piña? ¿Cuál es la experiencia de Setena en la valoración de los controles de erosión, manejo de agroquímicos, uso de monocultivos, inversión en drenajes pluviales? ¿Cuál ha sido la experiencia antes del 2006? No hablemos del 2004, cuando nació este reglamento. Porque si van a la historia del Tribunal Ambiental no van a encontrar ninguna denuncia contra ninguna empresa de índole piñero antes de esa fecha, o si no, me puedo equivocar en 1 o 2 años. Es hasta el 2006, después de haber sido promulgado el 31849, donde la Sala Constitucional le ordena a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que desarrolle algún tipo de herramienta para ver qué hacemos con el licenciamiento de la piña, que es incontrolable. ¿Cómo hacemos? Si el reglamento nace como una herramienta ex ante, y sin embargo desfilaron muchos expedientes piñeros a través de un D1. Pueden revisar los archivos de Setena.
se validaron D1 de operaciones ya en funcionamiento y se otorgaron licencias, a lo cual el Tribunal Ambiental acertadamente hizo una importante actuación y lo declaró como una violación al reglamento como tal, o al espíritu al menos del legislador. No podemos utilizar una herramienta de D1 para ir a evaluar una actividad en operación. No está diseñado de esa forma, sino consultémoslo con el papá del D1 y ávido escritor de La Nación, don Alan Astorga. Es ahí donde nace una herramienta o una solución a través del EDA, que viene a modificarnos por acuerdo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, legisla la Secretaría y produce una resolución administrativa, la cual modificaría un reglamento ejecutivo. La constitucionalidad de estos actos es tema de otro foro, pero la solución que encontramos fue esa, un estudio de diagnóstico ambiental. Veamos a ver de qué estamos hablando. Entramos igualmente a revisar, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que nos obliga al tratamiento de las aguas residuales en su artículo 128, y si fuéramos a buscar requerimientos desde el punto de vista de una empresa pública, privada o una organización comunal que quiere desarrollar algún tipo de actividad y que va y pregunta cuáles son mis requisitos desde el punto de vista de suelo, y le dicen lo que tenemos es una ley de uso, manejo y conservación, su reglamento, directrices del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y antes de este decreto de guías de contaminación, nada más. Vaya a la municipalidad, pida el permiso de uso de suelo, pase por el permiso de construcción, y si su construcción no es mayor a 1000 metros cuadrados, no tiene que ir a Setena. Puede empezar su operación. ¿Será eso así o no? ¿Qué estamos viendo? Y vamos a ir a las conclusiones a entender la labor de gestión ambiental que está haciendo nuestro Tribunal Ambiental, aunque es un tema casi que exculpante hablarlo de esta forma, pero se lo planteamos a la administración pasada, y antes del cambio de gobierno existió una posibilidad de modificar el 31849 y la Ley Orgánica del Ambiente para obligar a todas las actividades que no tienen licenciamiento ambiental antes del 2004 y después de 1992, para que por lo menos por un término pudieran optar por algún tipo de licencia, aunque sea voluntario, como es el EDA. El problema que tenemos con el EDA es que tiene un periodo de gracia muy específico. Entonces, si yo soy una actividad de 1990, por principio de retroactividad de la ley, no necesariamente debería ir por un licenciamiento ambiental, ¿o sí? ¿Qué es el acto de apertura de investigación de nuestro honorable Tribunal Ambiental Administrativo? Es casi en automático la solicitud de una certificación a Setena de que si hay una licencia ambiental o no. ¿Qué pasa si esa empresa empezó a operar con otro nombre, con otro registro social? ¿Qué pasa si es un costarricense que estaba empezando una actividad agropecuaria sin plata y tuvo que utilizar una sociedad anónima que se llamaba la empresa ganadera de mi tío para ir a pedir los primeros permisos forestales? No vamos a encontrar esa licencia ambiental. No la vamos a encontrar. Vamos a tener que presentar 3, 4, 5 personerías y hacer toda la explicación del diagrama de flujo y del grupo económico de interés para poder darle las herramientas a ese investigador del tribunal o de la fiscalía para poder encontrar si hay o no responsabilidad. Tenemos un vacío. No lo discutimos, no lo hablamos. Les digo, yo soy el que les canceló el café y les vino a hablar de estos temas feos, pero no tenemos un licenciamiento ambiental para antes de 1992 ni para antes del 2004 para muchas actividades de nuestro país. Sigamos con el tema. En el tema del recurso hídrico, hemos hablado de la piñera y ya vamos a entrar a hablar de la misma. Vamos a verlo con fotos y un ejemplo y todo lo demás, aunque me quede poco tiempo en las conclusiones finales. El reglamento de calidad de agua potable que hemos citado ahí nos permite en Costa Rica consumir plomo. ¿Qué les parece eso? Hace poco una empresa de pinturas tuvo 15 denuncias de su competidor porque puso en su recipiente pintura libre de plomo pero hecha a base de agua. ¿Qué pasa con nuestro reglamento de calidad de agua potable? Permite.
0,00x de plomo. ¿Qué entendemos entonces por un riesgo de un cultivo como el bromacil, o la utilización de un agroquímico como el bromacil? ¿Será un producto que pasó por la Dirección de Protección Fitosanitaria? Sí. ¿Será un producto evaluado por el INCOFER para limpiar sus líneas de ferrocarril? Sí. ¿Será un producto que ha tenido análisis científico y técnico del derecho comparado en Estados Unidos, Agencia de Protección Ambiental? Sí. 100 microgramos por litro. ¿Será un producto que ha sido analizado en la Unión Europea y que tiene algún riesgo? Sí, 90 microgramos por litro. ¿De cuánto es que estamos hablando que apareció los residuos de bromacil en los acueductos de Siquirres? 0,8, 4.2. Y cuando no se acercaba ni siquiera al 90 microgramos por litro, entonces el Ministerio de Salud dijo, no, hagamos un análisis de sensibilidad mayor. Bajemos el análisis de sensibilidad y busquemos una curva, ¿verdad? Para ver si encontramos un pico de trazas y podemos encontrar que hay contaminación. Pero mejor, hagamos algo más fácil. Hagamos una declaratoria de emergencia, digamos que el bromacil es malo, cerremos todas las piñeras que lo estén usando y después investiguemos si es riesgoso o no. Aunque ya en el derecho comparado anglosajón o el europeo decía que el riesgo era 100 microgramos por litro o 90. Y lo que estaba apareciendo en los laboratorios acreditados era 0,4. Estuve en una reunión del Ministerio de Salud y en la dirección con la gente de la Dirección de Protección Fitosanitaria. Me pusieron un vaso de agua de estos, como Erin Brockovich, y me dijeron, ¿se tomaría el vaso de agua? La respuesta es 0,8. Ni siquiera un producto clasificado como C, como cancerígeno. Pero en los medios, en los consejos municipales, en nuestros regidores, muchas veces maestros de escuela, muchas veces personas que tienen trabajos fuertísimos en la agricultura y después llegan a servirnos en estos consejos municipales sin ningún apoyo técnico ni científico. Era el momento de decirle no a el riesgo. Era el momento de acoger el principio precautorio, era el momento de acoger el indubio pro natura y decir, ante la duda, vamos a cerrar. Y después averiguamos. Se cerraron calles, se cerraron fincas, medidas cautelares de 2, 3 años, ¿qué importa? Son solo $3 millones lo que va a perder esa persona. Tal vez hay un fideicomiso de por medio, hay un banco, hay un productor nacional. En fin, nuestro reglamento de calidad de agua potable no toca el uso de agroquímicos. Dijimos, bueno, las noticias llegaron hasta Europa y Estados Unidos y se dijo, se bajará el nivel de riesgo. Pondremos 30 microgramos por litro, 25 inclusive, con riesgo de alergias y adicional temas dérmicos comprobados en más de 50 poblaciones de animales de control, como vienen todas estas normas de agroquímicos que todos ustedes deben conocer, me imagino. Y así se emanó la siguiente directriz. Vamos a ver un poquito más de la normativa que les refiero. Nada más para que tengan claro la normativa que vamos a revisar en los ejemplos, y sabiendo que me queda ya poco tiempo, vamos a ir rápidamente a ver un poco los ejemplos. Después volvemos al tema de calderas. Interesante, principio de no regresión. Les pongo un ejemplo para mi querido colega, que creo que ya no está por acá, pero don Mario Peña, nos pide el nuevo reglamento de calderas cumplir con no más de cierto parámetro de dióxido de azufre. Y dice el artículo 7 de este mismo reglamento, pero si el combustible trae más del 3% de azufre, se hará un redondeo hacia abajo. Así lo dice, revísenlo por favor, artículo 7. ¿Cuántos proveedores de combustible tenemos en Costa Rica? ¿Cuántas elecciones tengo de la concentración de azufre del combustible? ¿Qué tan obligado estoy? Entonces ahí sí, a la potestad discrecionadora de la administración pública y decir, con base en la ciencia y la técnica, estoy ante una imposibilidad de cumplimiento. O debemos reformar en contra de la protección ambiental esta normativa porque es de imposible cumplimiento. Se los dejo como otra posibilidad de discusión. Bien, para hablar del elefante blanco, mejor lo ponemos en la pantalla y lo vemos todos al mismo tiempo. Ahí lo tenemos, dentro de los requisitos que podrían haber, era la compra del terreno, tal vez a través de un fideicomiso,
usos anteriores, tal vez tenía melina, café, banano, cultivos que nunca pasaron por un licenciamiento ambiental. Se evidencia el año de nacimiento de la finca con la compra de la semilla o el pago de los primeros agroquímicos. Se obtiene un permiso de construcción de la municipalidad por algunas bodegas, oficinas, talleres, y van a Setena y preguntan, ¿puede darme usted la licencia ambiental? Y Setena dice, no, no puedo, no hay cambio de uso de suelo. Era banano y ahora es piña. Pregunten en Setena y busquen los acuerdos de la misma plenaria donde encontrarán. Sin embargo, el tribunal hace un trabajo titánico y el tribunal acoge, y es parte de mis conclusiones, responsabilidades de la Secretaría Técnica Ambiental a la hora de que después de un caso de estos llegue ahí, se acuerdan en planes de remediación los verdaderos planes de gestión ambiental que debió haber aprobado una Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Vemos acá actividades antes y después, vemos cambio de cultivo de contorno, vemos zonas de protección y amortiguamiento, cambios de cultivos lineales a cultivos de contorno evitando erosión. Nada de esto lo pidió ni el Ministerio de Agricultura, ni la municipalidad, ni la Dirección de Protección Fitosanitario, ni la planificación urbana. Esto es un plan de remediación en ejecución. Esto es lo que se le presentó a un tribunal ambiental que tuvo la capacidad de permitir en audiencias de conciliación, inclusive llevar a los regidores y a los municipios que metieron la denuncia a la finca, que no la conocían, que no sabían que estaba a 1 kilómetro de la naciente que se estaba denunciando que estaban contaminando y 1 kilómetro hacia abajo. Tenemos de mano izquierda lo que era el cultivo lineal, la mano derecha, bueno, mano izquierda mía, lo que es el cultivo de erosión, de contorno, evitando un poquito la erosión, y las herramientas básicas, cajas, drenajes, ceniceros, barreras naturales con mantenimientos y demás. Lo que obliga inclusive en algunas zonas hasta impermeabilizar o inclusive restringir algunos usos respectivos. Cambios en manejo de alcantarillados y demás. Cuando nos encontramos esta situación en más de 20 actividades piñeras que sí querían cumplir, y en esto soy muy enfático porque al menos en la firma no llevamos casos de empresas que hayan actuado con dolo, decidimos que lo que hay que hacer es un debido diligenciamiento. ¿Usted quiere entrar en la actividad agropecuaria? Un momento. ¿Cuándo compró la finca? Vamos a sobrevolarla. Vamos a ver qué riesgos tiene la inversión. ¿Quién está participando? ¿Un banco local? ¿El fideicomiso pidió algún permiso ambiental? No, no lo pidió. Hoy en día se incorporan ya las certificaciones del expediente del tribunal a estos fideicomisos que antes desconocían si tenía o no tenía permiso ambiental, porque han financiado café, banano, melón, plantas ornamentales, fresas, flores, y nunca han tenido la necesidad de pedir una licencia ambiental. Empezamos sobrevolando y empezamos viendo desde el aire cómo se ven estos monocultivos tan impresionantes. Construcciones menores al requisito del D1, construcciones menores al requisito que establece Setena. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le prevenimos a una empresa agroindustrial que hay requisitos no visuales, no en texto, no escritos, no solicitados por la autoridad pública, pero que de poder llegar a una denuncia serían solicitados? Entonces desarrollamos una herramienta de prevención en el cual se analizaron zonas de protección, zonas buffer, zonas de cultivo, zonas de desarraigo de cultivo, zonas de protección, zonas de prohibición de cultivo. Y entramos a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Entramos a ver algún listado de requisitos. Este es un pequeño menú de algunos requisitos que podríamos imaginarnos. Después tenemos el requisito 6, muy interesante. No había un estudio de hidrogeología con tránsito de contaminantes, pero cuando se puso una estación de combustible, llegó Senara y dijo, yo también aquí en la fila, pasen por acá, traigan un estudio de hidrogeología con tránsito de contaminantes. Que si se dieron cuenta, el voto de la sala reciente, postulado por don Alan Astorga y don Álvaro Zagot, logró que la DGTC
no pueda, a través de SENARA, solicitar estudios hidrogeológicos de tránsito de contaminantes en renovación de tanques de combustibles ya existentes y con estudios previos. Pero bueno, el menú se amplía, y si pasamos a otro tema, que ya me queda poco tiempo, pero el desarrollo inmobiliario, vamos a ver lo mismo. ¿Cuáles son las construcciones? ¿Qué requisitos nos piden? Y entonces desarrollamos herramientas que nos llevan a decirle al nacional, internacional o local que quiere invertir en nuestro país un momento. Primero que todo vamos a ver cuál es la zonificación. Tal vez en la municipalidad le digan que no hay ningún problema. Tal vez en Setena le digan también que tampoco existe ningún problema. Pero vamos a ver los riesgos. Hagamos un análisis. Veamos cuál es la existencia en las zonas de recarga acuífera, veamos qué existencias de nacientes, pozos y demás hay, y después propongamos alguna posibilidad de desarrollo antes de empezar esa inversión. Les hablo de empresas, de desarrolladores, de empresas del sector público que desean cumplir la legislación ambiental, que llegan a la oficina a solicitar, casi rompiéndonos la puerta, que cómo hacen para cumplir, antes de empezar. Esta es la versión del oscurantismo, tal vez, emulando las palabras de don Rafa. La posibilidad de no entender algunos requerimientos o de no saber algunos de estos requerimientos como tal. Otro menú interesante de permisos, la mayoría duran en su totalidad de 2 a 3 años. Y es posible que al final se obtenga parcialmente lo que se quería hacer o con modificaciones adicionales. Ya como me están diciendo que me quedan pocos minutos, último ejemplo, me voy a lo seguro. Soy una empresa médica a la cual no puedo tener nunca, jamás, ni siquiera una noticia de que incumplí medio decreto, medio artículo, media ordenanza municipal y me meto a un parque industrial. En ese parque industrial deberían existir todos los permisos. Pero es posible que la municipalidad me pida, en esta quebrada que vemos a la izquierda, un estudio de tormenta. Un estudio de tormenta a 50 años, un estudio hidrogeológico, con este estudio de retorno para saber cuál sería la avenida o el caudal máximo. ¿Por qué a mí, si estoy llegando en el 2014 o 2013, cuáles son los usos de suelo antes que yo llegué? ¿Quiénes son los principales contribuyentes en su caudal pluvial a esta quebrada? ¿O debo yo pagar el estudio hidrogeológico que no tiene la municipalidad desarrollado? Y que créanme, gustosamente lo van a pagar. Pero son las herramientas a las que estamos ajenos y que entonces, al llegar a la conclusión que ya me quedan pocos minutos, 1, conociendo los requerimientos ambientales como tal, no es suficiente para una actividad en aseguramiento del desempeño ambiental, porque la realidad en Setena, con un instrumento de prefactibilidad o un análisis ex ante, sigue siendo un ejercicio fáctico ajustado a la posible realidad de los proyectos. Es a nivel municipal, o en un SENASA, o en un SENARA, o en un departamento de aguas, o inclusive DGTC, SINAC, o la Dirección de Geología y Minas, donde se complementarán estos estudios como los otros requisitos ambientales que debo cumplir, o que serán solicitados obligatoriamente. Y créanme que en el seguimiento de esa licencia ambiental es donde más debemos preocuparnos en la agenda gris. Porque una cosa es obtener la licencia ambiental, y otra cosa es tener un regente ambiental responsable que se preocupe por los temas que les estoy exponiendo hoy. Porque esta no es la historia de la Cenicienta, que la dejaron tirada y pobrecita, no le dijeron todos los permisos, no. Es la Cenicienta que se puso el vestido y que quiere ir a lucirlo, y que quiere ir a decir, soy la mejor en el tema ambiental, y quiero cumplir con todos los requisitos. Por favor, dígame cuáles son. O dígame cuánto voy a durar haciéndolos. La propuesta, en fin, lo que busca no es eliminar permisos, licencias o autorizaciones. Mi propuesta, con base en la experiencia de 20 años de trabajo, en la calle, sin el saco y la corbata, con las botas, la moto que ven parqueada allá afuera porque no uso carro, estamos de acuerdo en que deben las municipalidades o debe hacerse una planificación ambiental actualizada
en la cual estemos claros que las municipalidades y las instituciones de competencia debemos revisar esa clasificación de zonas de uso para determinar cuáles son esos requerimientos legales ambientales actualizados a las actividades presentes y futuras y que se desarrollen de la mano de la ciencia y la técnica para el mejor uso de nuestros recursos. De lo contrario, la legislación ambiental que aplica la agenda gris, café o marrón, como quieran buscarla en internet o como quieran ampliar estos temas feos que solo algunos trabajamos, será diseñada en nuestro país, y pongamos mucha atención, a golpe de tambor, con planes de remediación y reparación que el Tribunal Ambiental Administrativo ha tenido la valentía o la oportunidad de venir a aprobar y que se ha convertido en el nuevo gestor ambiental. Hemos eliminado responsabilidades o no se han querido asumir responsabilidades. Pero pónganse a pensar ustedes, hoy decía La Nación que ¿qué porcentaje de aguas residuales estamos tratando en nuestro país? 4%, decía. ¿Qué pasa con el 96% restante? ¿Cuántos de ese 96% estarán dentro de listados conocidos o sin conocer? El tema entonces es la propuesta: busquemos esta posible modificación, busquemos esta integración de la experiencia que hemos tenido desde 1992, desde que, emulando a profesores y abanderados de nuestro derecho ambiental como don Rafa, que a todos nos ha inspirado, o al menos a las generaciones de segunda o tercera generación de abogados ambientales, y busquemos cómo conciliar la agenda gris con la agenda verde, y cómo logremos que esa agenda gris sea responsable. Porque créanme que en la mayoría de los casos que nosotros vemos todos los días, es un caso en el que la agenda gris no fue definida claramente por las autoridades públicas. Muchas gracias y espero haberlos despertado un poquito.